Era la boda más esperada del año, en la alta sociedad madrileña, y el Hotel Ritz brillaba con luces doradas e invitados vestidos con trajes que costaban más que el salario anual de una persona normal. Cristina Velázquez, esposa del CEO de una de las empresas farmacéuticas más grandes de España, había organizado todo hasta el último detalle para la boda de su hija. Pero había un detalle que nadie conocía excepto ella. Había invitado a Elena, la empleada doméstica que trabajaba en su casa desde hacía 3 años, con el único propósito de humillarla delante de todos. Quería que todos vieran la diferencia entre ellas, quería reírse de ella con sus amigas de la alta sociedad. Pero cuando las puertas del salón se abrieron y Elena entró, el silencio cayó sobre la sala como un manto de hielo. La mujer que todos conocían como la humilde empleada que limpiaba los suelos, llevaba un vestido negro con una capa dorada que parecía diseñada para una reina, joyas que brillaban más que las de cualquier otra mujer presente, y caminaba con la seguridad de quien sabe exactamente quién es. Cristina palideció, porque aquella mujer que ella había querido humillar era en realidad la persona más rica de toda aquella sala. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Elena Mendoza tenía 42 años y manos que conocían bien el trabajo duro. Desde hacía 3 años trabajaba como empleada doméstica en la mansión de los Velázquez en Madrid, una residencia imponente en el exclusivo barrio de La Moraleja, que parecía más un museo que una casa, con sus cuadros de pintores famosos, sus muebles de anticuario y sus jardines diseñados por los mejores paisajistas de Europa. Cada mañana llegaba a las 6, cuando la ciudad todavía dormía. Limpiaba cada rincón de aquella mansión inmensa, planchaba montañas de ropa de diseñador, cocinaba comidas que muchas veces apenas se tocaban, y cada noche volvía a su pequeño apartamento en Vallecas con la espalda dolorida y el corazón pesado, pero extrañamente en paz consigo misma. Nadie en la casa de los Velázquez sabía quién era realmente Elena. Para ellos, era solo la mujer de la limpieza, invisible como los muebles antiguos que sacudía con cuidado cada día, útil como un electrodoméstico de lujo, reemplazable como un par de guantes usados que se tiran sin pensarlo 2 veces. La trataban con esa cortesía fría y distante que los ricos reservan para quienes les sirven, nunca lo suficientemente descorteses como para poder ser acusados de mala educación, nunca lo suficientemente amables como para hacerla sentir un ser humano digno de consideración. Pero Elena tenía un secreto que guardaba celosamente desde hacía 15 años, un secreto que habría hecho temblar los cimientos de aquella casa si hubiera salido a la luz. Antes de convertirse en empleada doméstica, había sido Elena Martínez de Hoz, heredera de una de las familias industriales más antiguas y respetadas de España. Su padre, el legendario Antonio Martínez de Hoz, había construido un imperio en el sector textil y de la moda que valía cientos de millones de euros, y daba trabajo a miles de personas en toda la península. Ella había crecido entre una villa impresionante en Marbella con vistas al Mediterráneo, vacaciones exclusivas en Ibiza y Saint-Tropez, y colegios privados en Suiza, donde había estudiado con los hijos de las familias reales europeas. Todo había cambiado 15 años antes, cuando descubrió que el hombre al que amaba perdidamente, aquel que creía que la desposaría y con quien construiría una familia, solo la quería por su dinero y sus conexiones. Marcos Santamaría era guapo como un actor de cine, encantador como solo los manipuladores más hábiles saben ser, y completamente sin escrúpulos ni conciencia. Cuando Elena rechazó casarse con él después de descubrir sus verdaderas intenciones, gracias a un detective privado contratado por su hermano, él orquestó una campaña de difamación que casi la destruyó psicológicamente. Difundió rumores sobre ella en los salones de Madrid y Barcelona, manipuló a los medios con historias inventadas, hizo todo lo posible por arruinar su reputación y su vida social. Elena podría haber luchado con todas las armas a su disposición, podría haber usado el poder y el dinero de su familia para aplastarlo como a un insecto molesto, pero estaba cansada, profunda e irremediablemente cansada de aquel mundo de apariencias vacías y traiciones constantes, así que hizo algo que nadie esperaba, algo que conmocionó a toda la alta sociedad madrileña. Renunció a todo.
Dejó la gestión de la empresa familiar a un consejo de administración de confianza, compuesto por personas que conocía desde la infancia. Cambió de nombre, volviendo a usar el apellido de su abuela materna, y decidió vivir una vida sencilla y auténtica, lejos de los focos y las hipocresías de la alta sociedad que casi la habían ahogado. Durante años viajó por el mundo en busca de sí misma. Hizo voluntariado en África ayudando a construir escuelas y hospitales. Intentó entender quién era realmente, sin el peso del apellido y del patrimonio que siempre había llevado sobre los hombros. Luego volvió a España y decidió hacer un experimento social que nadie entendería jamás. Vivir como una persona común, trabajar con sus propias manos, ver el mundo desde la perspectiva de quienes no tienen privilegios ni atajos. Se convirtió en empleada doméstica, casi por casualidad, respondiendo a un anuncio en un periódico local. Pasó la entrevista sin problemas y se encontró limpiando los suelos de personas que en otro tiempo habrían hecho cola para ser invitadas a sus fiestas exclusivas. No lo hacía por masoquismo ni para castigarse por algo, sino para recordarse cada día que el valor de una persona no depende de su cuenta bancaria ni de su apellido. Los Velázquez se habían convertido en su caso de estudio preferido, un ejemplo perfecto de todo lo que había dejado atrás. Roberto Velázquez, el CEO, era un hombre distraído y ausente que la miraba sin verla, demasiado ocupado con sus negocios y sus gráficos financieros para fijarse en quién le limpiaba la casa y le planchaba las camisas. Pero su esposa Cristina era diferente, completamente diferente. Cristina sí la veía, y lo que veía le molestaba de una manera que no conseguía disimular. Cristina Velázquez había nacido Cristina García, hija de un comerciante de provincias de Albacete que había hecho fortuna vendiendo materiales de construcción durante el boom inmobiliario. No había nacido rica, y ese era el secreto que guardaba con más cuidado que cualquier joya de su joyero. Había pasado toda su vida construyéndose una imagen de mujer refinada y aristocrática, escondiendo sus orígenes modestos detrás de ropa de diseñador, un acento afectado que había tardado años en perfeccionar, y una crueldad social despiadada que le había permitido escalar los peldaños de la alta sociedad madrileña. Se había casado con Roberto Velázquez 25 años antes, cuando él era todavía un joven directivo con grandes ambiciones y un futuro prometedor. Ella había visto en él el billete hacia la vida que siempre había soñado, y no se había equivocado. Pero el matrimonio nunca le había dado la felicidad que buscaba, solo la seguridad económica y el estatus social que tanto deseaba desde que era una niña pobre en un pueblo manchego. Cristina odiaba a Elena desde el primer momento en que la vio cruzar la puerta de su casa. No sabía explicar exactamente por qué, pero había algo en aquella empleada doméstica que la irritaba profundamente, que le quitaba el sueño por las noches. Quizá era la forma en que se movía, con una gracia natural que ninguna escuela de modales habría podido enseñar. Quizá era la forma en que hablaba, con un castellano perfecto y una cultura que transparentaba a pesar de que ella intentaba ocultarla. O quizá era simplemente porque Elena, a pesar de ser una empleada doméstica, parecía más cómoda en su propia piel de lo que Cristina había estado jamás en toda su vida. Cristina había pasado años intentando humillar a Elena de pequeñas formas cotidianas. Le hacía repetir trabajos ya perfectos, inventando defectos inexistentes. La criticaba delante de los invitados por errores que no había cometido. Le hablaba con ese tono condescendiente que usaba para hacer sentir inferiores a los demás. Pero Elena nunca reaccionaba como ella esperaba. Aceptaba todo con una sonrisa serena que volvía loca a Cristina aún más, porque no conseguía afectarla, no conseguía hacerla sentir pequeña como quería. Cuando su hija Valentina anunció su compromiso con Alejandro Martínez de Hoz, descendiente de una de las familias más ricas de España, Cristina vio la oportunidad perfecta para el golpe de gracia. La boda sería el evento social del año, con todos los nombres importantes de la alta sociedad española, y ella invitaría a Elena, la empleada doméstica, como invitada, no por amabilidad, por supuesto. Cristina no conocía esa palabra. Quería que Elena se presentara con su ropa modesta de pocos euros, que se sintiera fuera de lugar entre los vestidos de decenas de miles de euros, que todos vieran la diferencia entre la sirvienta y los señores,
Quería humillarla públicamente, reírse de ella con sus amigas, hacerla sentir por fin pequeña como merecía. Le dio la invitación a Elena con una sonrisa venenosa, diciéndole que sería bonito que viniera, que al fin y al cabo formaba parte de la familia en cierto sentido. Elena aceptó la invitación sin pestañear, dando las gracias con su educación impecable de siempre. Cristina no podía esperar a que llegara el gran día. Lo que Cristina no sabía, lo que nadie en la casa de los Velázquez sospechaba mínimamente, era que el apellido del novio, Martínez de Hoz, no era una coincidencia. Alejandro Martínez de Hoz era el sobrino de Elena, era el hijo de su hermano menor, aquel hermano con quien había mantenido contactos secretos durante todos estos años de anonimato para no perder del todo la conexión con su familia. Alejandro sabía perfectamente quién era su tía Elena y qué estaba haciendo con su vida. Ella le había contado todo con detalle, su experimento social, su decisión de vivir como una persona común, su necesidad de encontrarse a sí misma lejos del peso del nombre familiar que la había asfixiado durante años. Él la había entendido y respetado desde el primer momento, y había guardado su secreto fielmente sin contárselo a nadie. Pero cuando supo que su tía trabajaba como empleada doméstica, precisamente en la casa de la familia de su prometida, y que Cristina la había invitado a la boda con la evidente intención de humillarla públicamente, algo en él se rebeló con fuerza. Llamó a Elena y le dijo que era hora de acabar con aquella farsa de una vez por todas, que no podía permitir que aquella mujer mezquina y cruel la tratara así en el día de su boda. Elena reflexionó durante mucho tiempo antes de tomar una decisión. Durante 3 años había soportado las pequeñas crueldades de Cristina con una paciencia casi zen que a veces la sorprendía incluso a ella misma. Pero quizá Alejandro tenía razón. Quizá había llegado el momento de mostrar quién era realmente, no por venganza ni por orgullo herido, sino porque seguir escondiéndose estaba empezando a convertirse en una forma de deshonestidad hacia sí misma y hacia los demás. En los días previos a la boda, Elena hizo algunas llamadas que no había hecho en 15 años. Contactó con su estilista personal, aquel que vestía a las estrellas de cine y a las princesas europeas, y que se alegró enormemente de volver a saber de ella. Sacó de una caja fuerte en Suiza algunas de las joyas familiares que no tocaba desde hacía años, piezas únicas que valían más que toda la mansión de los Velázquez junta. Reservó una cita con el mejor peluquero de Madrid, el mismo que peinaba a las presentadoras de televisión y a las actrices más famosas del país. Por primera vez en 15 años, Elena Martínez de Hoz estaba a punto de volver al mundo del que había huido. El día de la boda había llegado por fin, y el Hotel Ritz de Madrid resplandecía como nunca bajo el cielo azul de diciembre. Las flores más caras de Europa decoraban cada rincón del salón. Una orquesta de músicos del conservatorio tocaba música clásica con maestría impecable. Camareros con guantes blancos servían champán de cientos de euros la botella, moviéndose silenciosos como fantasmas entre los invitados. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Los asistentes eran lo más granado de la sociedad madrileña y española. Industriales cuyos nombres aparecían en las primeras páginas de los periódicos económicos, políticos de primer nivel que se movían con discreción entre las mesas, celebridades del mundo del espectáculo, aristócratas con apellidos que se remontaban a la Edad Media y árboles genealógicos más largos que la historia de España. Cristina estaba en su elemento natural, por fin en el centro de la atención que siempre había deseado con todas sus fuerzas. Llevaba un vestido color melocotón firmado por uno de los diseñadores más famosos del momento, joyas que había elegido con obsesión enfermiza para impresionar a sus rivales sociales, una sonrisa triunfante que no conseguía ocultar ni siquiera cuando intentaba parecer modesta. Su hija Valentina estaba preciosa con su vestido de novia de encaje francés que había costado tanto como un apartamento en las afueras, y ella era por fin la madre de la novia más envidiada de todo Madrid. Ya había preparado los comentarios venenosos que haría con sus amigas cuando Elena llegara con su vestidito modesto de pocos euros. Ya podía imaginar a la empleada doméstica con su ropa sencilla y pasada de moda, fuera de lugar como un pez fuera del agua
en medio de aquel mar de elegancia y riqueza, intentando esconderse en un rincón oscuro mientras todos la miraban con lástima condescendiente o desprecio mal disimulado. Entonces las grandes puertas doradas del salón se abrieron con un movimiento lento y teatral, y el murmullo elegante de los invitados se apagó de golpe como una vela soplada por el viento. Elena entró en la sala, y fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido en señal de respeto ante su presencia. Llevaba un vestido negro de seda pura que parecía fluir sobre su cuerpo como agua de manantial, ceñido en los lugares adecuados, elegante sin ser vulgar, sofisticado sin ser ostentoso. Sobre el vestido, llevaba una capa dorada que centelleaba con cada movimiento, como si estuviera tejida con hilos de oro verdadero, creando un contraste dramático que capturaba todas las miradas de la sala. Al cuello, llevaba un collar de diamantes y esmeraldas colombianas, que por sí solo valía más que un apartamento en el centro de Manhattan, una pieza única de la colección Martínez de Oz que no se mostraba en público desde hacía 15 años. Los pendientes a juego capturaban la luz de las lámparas de araña de cristal y la refractaban en 1000 arcoíris diminutos. El cabello estaba recogido en un peinado elegante, pero aparentemente sencillo, que había requerido 3 horas de trabajo del mejor peluquero de Madrid. Pero no eran solo la ropa cara y las joyas inestimables lo que dejaba a todos los invitados sin aliento y sin palabras. Era la forma en que caminaba, con una seguridad regia que ningún curso de etiqueta y ningún vestido de diseñador habrían podido jamás comprar ni enseñar. Era la expresión serena y consciente de su rostro, la expresión de quien sabe exactamente quién es en lo más profundo y no necesita la aprobación de nadie para sentirse completa. Era la transformación imposible e incomprensible de empleada doméstica invisible que limpiaba suelos a reina indiscutible de la sala más elegante de Madrid. Cristina palideció tan visiblemente y tan rápidamente que una de sus amigas más cercanas le preguntó preocupada si se encontraba bien y si necesitaba sentarse. No conseguía entender qué estaba pasando delante de sus ojos. No conseguía procesar lo que estaba viendo con su cerebro paralizado por el shock. Aquella mujer espléndida y regia no podía ser Elena, la empleada doméstica silenciosa que le limpiaba los suelos y le planchaba las sábanas. Tenía que haber un error, una broma de mal gusto, algo que explicara aquella imposibilidad absoluta. Pero la realidad estaba a punto de golpearla con la fuerza devastadora de un tren a toda velocidad. Cristina sintió que el mundo entero se le venía encima como un castillo de naipes azotado por un huracán. Elena Martínez de Oz. La Elena Martínez de Oz, aquella cuyo nombre legendario aparecía en las revistas de economía como una de las empresarias más brillantes e influyentes del país, aquella que había renunciado misteriosamente a la vida pública 15 años antes en circunstancias que nadie había conseguido esclarecer del todo, aquella que las leyendas susurradas en los salones de la alta sociedad describían como una mujer de elegancia innata y cultura sin igual. Y ella, Cristina García, convertida en Velázquez por matrimonio de conveniencia, la había tratado como a una sirvienta cualquiera durante 3 largos años. La había humillado a diario con pequeñas crueldades estudiadas. La había criticado delante de los invitados por errores inexistentes. Se había reído de ella a sus espaldas con las amigas de la alta sociedad, convencida de ser superior. La había invitado a la boda de su hija con el único propósito mezquino de avergonzarla delante de todos. El pensamiento de todas las pequeñas y grandes crueldades que había infligido a aquella mujer a lo largo de los años casi la hizo desmayarse de vergüenza. Los invitados empezaron a acercarse a Elena como abejas atraídas por la miel más dulce. Aquellos mismos invitados a los que Cristina había cortejado durante años, intentando desesperadamente impresionar con sus vestidos de diseñador y sus fiestas elaboradas. Industriales poderosísimos que hacían cola para estrecharle la mano y felicitarla por su vuelta a la sociedad. Políticos de primer nivel que le dedicaban cumplidos elaborados, esperando ganarse su favor. Aristócratas con apellidos milenarios, que la trataban como a una igual porque, a diferencia de Cristina, Elena era realmente una de ellos por nacimiento, por educación y por mérito personal. Valentina, la novia, estaba visiblemente confundida y profundamente avergonzada
por la situación que se estaba desarrollando ante sus ojos. Miraba a su madre con ojos acusadores que ardían de vergüenza, empezando a entender por fin la magnitud de lo que había pasado. ¿Cómo había podido su madre tratar así durante 3 años enteros a la tía de su futuro marido? ¿Cómo iba a poder remediar aquel ridículo colosal que habría dado la vuelta a todos los salones de Madrid antes de que acabara la noche? Roberto Velázquez, el CEO brillante que nunca había notado nada de lo que pasaba bajo su propio techo, estaba pálido como un muerto y sudaba frío a pesar del aire acondicionado del salón. Él conocía muy bien el nombre Martínez de Hoz, íntimamente bien, porque había intentado durante años establecer una alianza con aquella familia legendaria sin conseguirlo nunca. Y ahora descubría con horror que la llave que siempre había buscado, la puerta de acceso a aquel mundo exclusivo, había estado bajo su techo durante 3 años limpiando sus suelos, y su esposa la había tirado a la basura con su arrogancia ciega y su crueldad gratuita. Elena se comportó con la gracia impecable que siempre la había caracterizado en cualquier circunstancia de su vida. No montó escenas, no buscó venganza pública, no humilló a Cristina, como fácilmente habría podido hacer con una sola palabra bien colocada. Se limitó a disfrutar de la fiesta como cualquier otro invitado, a hablar con cortesía con las personas que la rodeaban, a celebrar la boda de su sobrino con la alegría sincera de una tía cariñosa que no veía la hora de verlo feliz. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Cristina a través de la sala abarrotada, hubo un momento de comunicación silenciosa entre las dos mujeres que nadie más podía comprender. Elena no dijo nada en voz alta, no necesitaba palabras, pero su mirada hablaba claramente como un libro abierto. Sabía todo lo que Cristina había hecho y dicho, recordaba cada humillación, y el simple hecho de estar allí aquella noche, de ser quien era realmente, era el castigo más grande y duradero que Cristina recibiría jamás en su vida. La fiesta continuó durante horas, pero para Cristina fue como vivir una pesadilla con los ojos abiertos, de la que no podía despertar. Veía a sus amigas acercarse a Elena con reverencia, veía a su marido intentar desesperadamente reparar años de indiferencia, veía a su hija mirar a su nueva tía política con una mezcla de admiración y vergüenza por cómo su propia familia la había tratado durante tanto tiempo. Hacia el final de la velada, Elena se acercó a Cristina. Por un momento, Cristina pensó que había llegado el golpe de gracia, la humillación final que se merecía después de todo lo que había hecho. Temblaba visiblemente, el maquillaje arruinado por las lágrimas que no había conseguido contener del todo a lo largo de aquella noche interminable. Pero Elena no dijo nada cruel. La miró con aquellos ojos que habían visto tanto de la vida, ojos que conocían el dolor y el renacimiento, y le dijo simplemente que esperaba que aquella noche le hubiera enseñado algo importante. Le dijo que el valor de una persona no se mide por la ropa que lleva ni por el trabajo que hace, sino por cómo trata a los demás, especialmente a quienes considera inferiores. Luego se marchó dejando a Cristina sola con sus reflexiones y su vergüenza que la quemaba por dentro. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron en la vida de todos los protagonistas de aquella historia. Elena volvió gradualmente a la vida pública, retomando un papel activo en la gestión de los negocios familiares, pero nunca olvidó la lección que aquellos años de anonimato le habían enseñado, y usó su riqueza y su influencia para ayudar a quienes tenían menos suerte que ella. Valentina y Alejandro tuvieron un matrimonio feliz y lleno de amor. Valentina desarrolló una relación especial con su tía Elena, aprendiendo de ella lo que significaba ser una mujer fuerte y compasiva al mismo tiempo. A menudo iba a visitarla a la villa de Marbella, escuchando sus historias y sus consejos. Roberto Velázquez finalmente consiguió aquella alianza con los Martínez de Hoz que siempre había soñado, pero no gracias a sus capacidades empresariales. Fue Elena quien la propuso, porque había visto en él a un hombre fundamentalmente honesto, solo demasiado distraído para notar las cosas importantes de la vida. La única condición fue que tratara a todos sus empleados con respeto. En cuanto a Cristina, su vida nunca volvió a ser la misma. La humillación pública la había obligado a mirarse por dentro por primera vez, a enfrentarse a la persona en que se había convertido. Al principio, solo sintió rabia y resentimiento, pero con el tiempo algo empezó a cambiar.
empezó a hacer voluntariado en un comedor social de Vallecas, lejos de los focos y del juicio de sus amigas de la alta sociedad. Descubrió que ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio, le daba una satisfacción que todos los bolsos de diseñador del mundo nunca le habían dado. Un año después de la boda, Cristina llamó a la puerta de Elena en Marbella, no para pedir favores, no para intentar ganarse su simpatía. Solo quería disculparse, sinceramente, por todo lo que había hecho. Le había costado un año entero encontrar el valor necesario. Elena la recibió en su casa con vistas al mar. Le ofreció un té y la escuchó mientras confesaba todas sus inseguridades y sus miedos, el motivo por el que siempre había tratado de hacer sentir inferiores a los demás. Al final, Elena le dijo algo que Cristina nunca olvidaría. Le dijo que el perdón se ganaba haciendo el bien día tras día, sin esperar nada a cambio. No para borrar el pasado, porque el pasado no se puede borrar, sino para construir un futuro diferente. Cristina salió de aquella casa transformada. No se convirtió de repente en una santa, pero por primera vez en su vida sabía quién quería llegar a ser. Esta historia nos enseña que las apariencias siempre engañan y que la forma en que tratamos a los demás dice todo sobre nosotros. Cristina pasó años humillando a una mujer que consideraba inferior, sin pararse nunca a preguntarse quién era realmente. Su crueldad no hizo daño a Elena, que sabía exactamente quién era. Solo se hizo daño a sí misma, construyendo un castillo de mentiras que se derrumbó al primer soplo de verdad. Elena nos muestra que la verdadera fuerza no está en el poder ni en el dinero, sino en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo. Pero la lección más importante es que nunca es tarde para cambiar. Cristina al final encontró el valor de mirarse por dentro, y ese momento de verdad fue el comienzo de una nueva vida. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje.